reina Isabel la Católica fue la mujer más importante de la historia moderna, y en lugar de las feministas honrar a una mujer poderosa, pretenden derribarla. La ataron cuerdas y la intentaron derribar al piso. Entonces, muy importante el término empoderamiento, parte de la falsa premisa que la mujer no tenía ni tiene poder, y no les conviene un legado de mujeres poderosas. Qué bárbaro. Digo, o sea, eran mujeres feministas, digamos, queriendo derrumbar el monumento a una mujer que probablemente haya sido la mujer más poderosa de aquel siglo, de aquella época, cuando hay que recordar que los pueblos indígenas no tenían ninguna mujer ocupando ningún puesto de poder real. Es decir, mientras España tenía a Isabel la Católica, que era probablemente, insisto, la persona más importante y más poderosa del mundo en ese momento, en ese mismo momento, las tribus y las mal llamadas civilizaciones indígenas no tenían ninguna mujer en funciones públicas de poder. Digo, sepa que, por ejemplo, la prostitución en muchas de estas tribus y muchas de estas sociedades indígenas, la prostitución estaba incluso institucionalizada por los gobiernos indígenas. Por ejemplo, es el caso de Pachuquetec, digamos, uno de los soberanos incas. Pachacutec es, digamos, muy claro en lo que son las crónicas de aquellos tiempos, donde se puede ver, por ejemplo, lo que es el tráfico de mujeres, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, la prostitución obligada a mujeres y a niñas, el botín político que son las mujeres en las guerras. Por ejemplo, el emperador Inti Capac, en lo que hoy es Perú, digamos, mandaba casar a los varones a los 26 años y a las mujeres las obligaba a casarse a los 15. También acá Cristian Rodrigo Iturralde documenta o toma, digamos, documentos de la época de, bueno, casos de incestos con hijas, de niñas que son abusadas sexualmente de forma colectiva por grupos indígenas. Tenemos el caso también de Garcilaso de la Vega, ¿no?, que nos habla sobre cómo se practicaba frecuentemente el incesto con madres, hermanas e hijas a las cuales se las sometía sexualmente. Tenemos incluso, digamos, muchas crónicas de la época de españoles que llegan y van con los pueblos aliados a España, hubo muchos pueblos indígenas aliados a España, y que los caciques les obsequiaban a sus mujeres. Es decir, la mujer tenía prácticamente el estatuto de una cosa. Era, digamos, una moneda de trueque en muchos casos, tanto así que, insisto, vamos a ver las crónicas de la época y españoles relatan en sus propios diarios cómo al llegar a tribus indígenas los caciques les ofrecen, casi como un culto, como un tributo, a sus propias mujeres, ¿no? Después vamos a encontrar un montón de legislaciones, digamos, normas y costumbres, como por ejemplo en ciertas tribus donde casarse, digamos, para una mujer, que, insisto, se casaban muy, digamos, incluso hasta niñas, casarse implicaba que toda la familia y los parientes del novio te accedieran sexualmente a tu cuerpo. Bueno, esto estaba dado de esa forma. Entonces, cuando yo veo a las feministas decir que, digamos, el mundo indígena era un mundo idílico y en que entonces hay que reivindicarlo y hay que condenar la civilización occidental y europea, yo digo, a ver, ¿dónde nació el feminismo en primer lugar? ¿Nació entre los pueblos indígenas o nació en la sociedad europea de la cual ellas son una continuación ideológica? Y yo tuve el privilegio de presentar el rol de la mujer en la conquista. Y entre las mujeres destacadas estaba doña Inés de Suárez. Doña Inés de Suárez, conquistadora de Chile. Chile fue de los pocos países con conquistadora mujer. Y ella decapita justamente el terror entre las tropas. Y vemos que hoy, y aprovecho las circunstancias, hoy en Chile se quemaron 2 iglesias. Entonces, lo de Ecuador fue muy simbólico, lo que me hicieron a mí fue muy leve. Lo que está pasando en Chile es mucho más exacerbado y es realmente lo que, bueno, vos siempre resaltas del tema de Gramsci, la destrucción de 2000 años de historia, pero sin irme demasiado de tema, es tal cual como comentas, y en el caso de Ecuador yo creo que es un país con un predominio indígena muy fuerte, con un mestizaje mucho más profundo,
Lo que hay que entender es que nosotros somos el fruto de las alianzas de los pueblos indígenas preincaicos que se levantaron y resistieron ante los incas venidos del Perú, que estuvieron apenas 74 años en el país, pero que el indigenismo quiere exacerbar como nuestra verdadera historia. Hay un meme muy bueno que dice, somos los indígenas a los que no pudieron hacer tambores ni pozole, porque en México hacían comida con carne humana, el pozole, y los incas hacían tambores con la piel de sus enemigos, de los cuales se destacó un quiteño que era Pintag, y que de hecho acechaba las pesadillas de Huayna Cápac, el sonido del tambor hecho con su piel. Una mujer que gritaba estar avergonzada de su piel blanca y sus ojos azules, enalteció el orgullo de tener un abuelo Otavalo. Otavalo es un pueblo del norte de Ecuador. Los Otavalo, junto a los Caranqui, los Cayambe, lucharon contra los incas. Y hay un lago entero que en quichua significa lago de sangre, Yaguarcocha, que se llena con la sangre de alrededor de 40,000 hombres degollados por los incas. A tres pueblos. Con los huérfanos de ese pueblo se forja un batallón que se llama los Huambracuna, y los Huambracuna se alían con España. Es decir, de punta a punta, en América, nosotros descendemos de los pueblos preincaicos, preaztecas, que se alían con España contra los imperios esclavizadores y antropófagos. De hecho, un dato muy importante para las feministas, sepan ustedes, en 1520 se construye en México un muro con 320 cráneos. Todas las mujeres cuyos cráneos son utilizados estaban embarazadas, españolas, entre ellas una mulata. Y ese muro se crea por parte de los de los aztecas, como advertencia a los pueblos vecinos: si se alían con España, esto les va a pasar. Y esto, en lugar de desincentivar a los otros pueblos, los incentiva más. Pensaba en los salvajes de América, al no tener propiedad privada, en verdad vivía en una suerte de paraíso terrenal, entonces ya sabemos. Ahora, cuando nosotros somos bombardeados todos los días con la retórica indigenista, y hay mucha gente que realmente se ha comido el cuento, hay mucha gente que piensa en las tribus indígenas y piensa en clave de un paraíso terrenal, donde no hay enfermedades, donde no hay guerras, donde no hay opresión, donde no hay esclavitud, donde no hay violencia, donde no hay violaciones, y es todo lo contrario. Es decir, si vamos a ver, por ejemplo, los aztecas cometieron genocidios. Te pongo un caso que es muy claro. En el año 1487 se hizo, digamos, la reconsagración del templo mayor de los aztecas. Esto fue en el reinado de Ahuizotl, que fue, bueno, uno de sus soberanos. En este reinado, digo, durante esos 4 días de la reconsagración del templo, se calcula que se sacrificaron alrededor de 84,000 personas. Se los sacrificaba, o sea, se les abría el pecho, se les sacaba el corazón, y también o sea, esto en 4 días, 84,000 vidas humanas en 4 días, y estamos hablando del año 1487, es decir, no tenemos, no sé, digamos, cámaras de gas, sino que prácticamente es uno tras otro, y se los va tirando además por las pirámides. Incluso hay, digamos, crónicas que me venían a la mente cuando te escuchaba, de gente que ha escrito sobre lo que se veía, por ejemplo, cuando arrojaban a los cuerpos humanos desde las pirámides después de sacrificarlos, y cómo abajo una turba de indígenas se peleaban por el cuerpo muerto, porque después se comía el cuerpo muerto, ¿no? O sea, también era muy corriente entre los grupos indígenas comer seres humanos. Incluso más, Cristian Rodrigo Iturralde habla sobre tribus que llegaban a comer fetos. Entonces el feto, digamos, se embarazaba a la mujer, y antes de que naciera su hijo, se lo asesinaba, se lo abortaba, y después se comía eso. Las mujeres también se comían, y había pueblos que encontraban que los sacrificios eran más redituables cuando la víctima era un niño. A los dioses les gustaban más los niños, entonces los niños eran muy utilizados para sacrificios humanos. O sea, esta es la panorámica que se dan los españoles cuando llegan a América. No es el relato rusoniano de 3 siglos más tarde,
que nos acompaña hasta el siglo XXI, seguimos atascados a nivel de opinión pública en un relato que, digamos, ya tiene 3 siglos, que es el de Rousseau. De modo que, digamos, este diálogo es un poco una invitación a la gente a que empiece a reconsiderar las historietas que les venden por la televisión, ¿no? Sí, y yo hago una invitación, es una tesis que yo vengo planteando y según lo que vos vas relatando y voy complementando, es muy real. El socialismo del siglo XIX y XX querían que la humanidad vuelva a una era precapitalista. El socialismo del siglo XXI quiere que la humanidad vuelva a una era prehispánica. Exacto. Por eso es que cuando, digamos, desde muy chiquitos se nos enseña a reírnos de la fe, digamos, odiar nuestra propia historia, considerar a nuestro padre un opresor, sentir que las insignias patrias son una pérdida de tiempo y son una estupidez, cuando se nos enseña a tener envidia y resentimiento por aquellos que puede ser que les está yendo mejor que a nosotros, cuando nos enseñan además que somos el centro del universo y que estamos llamados a hacernos a nosotros mismos en lugar de heredar cosas que son valiosas y que nosotros mismos no la hemos hecho, pero que sí podemos continuarlas, cuando se nos enseña que es mucho mejor hacer algo desde cero que continuar un proceso civilizatorio, que es de donde nosotros venimos, entonces ese es el punto en donde la civilización está terminada y donde tenemos efectivamente barbarie. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos bárbaros. No te olvides que bárbaro significa básicamente persona que no tiene logos. Logos en la antigua Grecia, digamos, significaba razón, pero también significaba lengua, ¿no? O sea, el logos es la razón, pero la razón es la palabra. Aquellos que no tienen palabra no tienen razón, y aquellos que no tienen palabra y no tienen razón son bárbaros. Nos están convirtiendo a todos nosotros en bárbaros, porque la lengua y la razón es una construcción cultural, en el buen sentido del término, es decir, nosotros pertenecemos a una cultura que se ha venido construyendo civilizatoriamente desde hace, digo, milenios. Somos deudores de los antiguos griegos, somos deudores de los romanos en términos de la ley, por ejemplo, tenemos nuestras raíces del derecho en Roma, tenemos nuestra filosofía, nuestras raíces en Grecia, tenemos nuestras costumbres en el cristianismo, y claro, si yo quiero hacer todo desde cero, yo no tengo ni logos, o sea, no tengo ni razón ni palabra, porque no puedo tener razón ni puedo tener palabra sin tener una historia de civilización detrás mío. Entonces, lo que quieren hacer es reventarnos esa civilización para que no seamos otra cosa más que bárbaros. Yo no sé si vos habrás visto también que incluso hasta los LGBT se han metido, digo, a reivindicar en muchos casos el indigenismo. A mí me hace acordar como, viste, cuando vemos a los LGBT comunistas con la remerita del Che Guevara, ¿no? Es más o menos similar. Yo estaba buscando algunos datos y te comento, por ejemplo, la revista Arqueología Mexicana encontraba el caso de una tribu precolombina. En general, a ver, más del 90% de estas tribus indígenas han sido completamente intolerantes con la homosexualidad, pero no intolerantes porque no la permitieran, intolerantes porque la reprimían brutalmente. No era simplemente que, bueno, se le burlan al pobre homosexual, no, el pobre homosexual le iba a pasar realmente mal, como te digo. Enrique Vera, que es editor de la revista, digamos, una revista de México que se llama Arqueología Mexicana, da cuenta de un caso en el cual a los homosexuales pasivos, claro, estos grupos generalmente distinguen entre pasivos y activos, ¿no? Y en una de estas tribus, a los pasivos, por ejemplo, se les sacan las entrañas por el ano, es decir, se lo asesina sacándole entrañas por el ano, y al activo se lo enterraba en cenizas hasta que muriera. En el caso de la mujer, la mataban directamente a garrotazos. El caso de la mujer homosexual, o sea, lo que nosotros llamamos lesbiana, ¿no? Te cuento, por ejemplo, que otras tribus, según los datos que recabé ahora hace un rato, convertían a los homosexuales de otras tribus en esclavos, ¿no? O sea, como era homosexual, en general podía ingresar en la institución de la esclavitud. Te cuento un caso interesante. En el pueblo de Texcoco, el soberano, llamado Nezahualpili, era un tipo que castigaba frecuentemente a los homosexuales con la muerte, y un buen día se entera que su hijo era homosexual. Él decidió ejecutar a su propio hijo con sus propias manos. Es decir, él se ocupó de castigar con la muerte a su hijo homosexual. Había otras tribus que, sin embargo, permitían la homosexualidad y permitían otras cosas más como la pedofilia.
Es el caso, por ejemplo, de los huastecos y de los totonacos. O sea, había tribus que permitían la homosexualidad, pero además, por ejemplo, en estos casos también la pedofilia. Los caribes, por ejemplo, castraban a niños para sodomizarlos. Es decir, había niños que tenían muy mala suerte porque les tocaba en gracia que se los castrara para después que por ellos se los pudiera, digamos, se pudieran mantener relaciones sexuales, pero cuando ya crecían, ya perdían la gracia para estos indígenas, entonces se los mataban y los comían. Estas son las crónicas de Diego Álvarez Chanca, para quien quiera buscar esto. Déjame que te cuente un par de cositas más sobre el punto, algunos datos cuenta el caso de que el quinto inca, Capac Yupanqui, cuando sometió a los Aymara, quemó vivos a los homosexuales con especial saña. En varias culturas se los consideraba además el motor de todos los males, es decir, todo lo que estaba mal, es decir, por ejemplo, no llovía, bueno, el chivo expiatorio solían ser los homosexuales, por eso el castigo era tan terrible. Incluso con los transexuales, veamos, con lo que hoy llamamos transexuales, los travestis, digamos, los hombres, en verdad, los travestis sería la palabra correcta, los hombres que se disfrazaban de mujer, encontramos mucho en las crónicas de aquellos tiempos de españoles que comentan sorprendidos que veían a hombres disfrazados de mujeres. Pero encontramos en Bartolomé de las Casas, por ejemplo, relatos de cómo se los quemaba vivo, cómo las tribus indígenas quemaban vivos a sus travestis. Vos sabés que muchos de estos grupos, ya lo he mencionado, pero practicaban la pedofilia. Fundamentalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque también los mayas. Había niños que estaban obligados a ser prostitutos y niñas, sobre todo, prostitutas. La zoofilia en los Andoas de la Amazonas ecuatorianas, igual que las tribus de Paraguay o los Hopi en Estados Unidos, se ha registrado era bastante frecuente la práctica de la zoofilia, o sea, sexo con animales. Esto, en general, hasta donde yo pude ver, no tenía castigo. Y finalmente te cuento una más, para ir a otro país, que es Brasil. Los tupinambas brasileños cortaban los genitales femeninos y de niños muertos y se los daban a sus propias mujeres como si fuesen, digamos, elementos del cuerpo con una suerte de poderes mágicos, digamos, ¿no? Entonces, esta sexofagia era frecuente en esta tribu brasilera. Mutilaciones sexuales, la ablación. Hay tribus indígenas que al día de hoy todavía mutilan los genitales y en general yo no escucho feministas hablar sobre esto jamás. La historiadora Rodríguez Shadow de México ha documentado cómo los aztecas mutilaban los pechos, le cortaban los pechos a mujeres que después se las sacrificaban. Cuenta también Rodríguez Shadow cómo, insisto, la mujer era, digamos, un objeto de sacrificio muy preciado, porque en demasía se la sacrificaba. Y finalmente te quería comentar que, digamos, los homosexuales, en fin, no la pasan nada bien entre estos pueblos. Entonces, cuando uno ve, digamos, que el homosexual LGBT reivindica el Che Guevara, cuando el Che Guevara llevó adelante digamos, campos de trabajo forzados para reeducar a los homosexuales, y ahora vienen a reivindicar a los pueblos indígenas, cuando están documentadas las atrocidades que hacían sobre los homosexuales, uno dice, bueno, me parece que o les están mintiendo y son bastante tontos, o saben muy bien lo que están haciendo, pero aún así lo hacen porque su odio contra la civilización occidental es mucho mayor que su amor por los homosexuales. Para que la gente entienda, no existía esa institución en los pueblos indígenas y de hecho, digamos, la relación entre un hombre y una mujer era puramente carnal, no había tal cosa como, digamos, el amor romántico, que hoy también, dicho sea de paso, se lo desprecia y hoy está en el punto de mira del feminismo contemporáneo que quiere deconstruir el amor y ya hay muchos libros al respecto. Entonces, obviamente hay una evolución, digámoslo así, en el inicio de la civilización, como dice Cristian Rodrigo Iturralde en el título de su libro, ¿no? Es una cuestión de que no te terminen dejando sin ninguna raíz, porque sin raíces, bueno, las personas, como decíamos, son mucho más manipulables, ¿no? Se las puede volver leales a cualquier cosa. Si uno no es leal a su familia, porque la familia ya no existe y está concebida como un artificio heteropatriarcal, si uno no es leal fe, bueno, porque nos hemos burlado de las creencias de los demás, si uno no es leal a su nación, porque hoy somos leales a la bandera multicolor, si uno no es leal a su propia historia, a los suyos, a su patria, bueno, entonces ¿a qué es leal?
a lo que el poder de turno le gente como la panacea del momento, ¿no? Entonces son identidades o son pseudo-identidades que son muy fáciles de deconstruir, por lo tanto de destruir y por lo tanto de reconstruir en la clave del poder quiera hacerlo, ¿no? Como arcilla humana. Yo creo que podremos dejar